Adrián, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Es Adrover o Adrover? Adrover. Adrover, ahí está. En general le decimos nosotros Adrover. ¿De dónde viene? ¿Sabes la descendencia? Mallorquines, son mallorquines. Un apellido muy común en Mallorca, en España. Bien. Sí. Bueno, sé que en un rato vamos a hablar de este libro que tiene prólogo de Alejandro Sabela. Exactamente, va a ser tema de esta charla. Primero, Lucho. Yo lo voy a mostrar. Sí, mirá, dale. Ahí está. Primero, Lucho, Sí. la pregunta que se cae de Maduro, ¿no? ¿Qué pasó, Adrián? De un equipo que estaba peleando para llegar a la clasificación tranquilamente a no estar más como técnico. Bueno, pasó que el presidente, nosotros habíamos arreglado después de ascender, nosotros tuvimos que armar el primer equipo cuando llegamos, que la situación era crítica, llegamos a cuartos de final en el Argentino B. Sí. Sí. Se fueron 10 jugadores, vinieron 10, tuvimos que armar un nuevo equipo, ascendimos, bueno, cambiamos de categoría, había que también renovar un poco el plantel. También se fueron 10 jugadores, vinieron otros 10 y ahora estamos competitivos, estábamos punteros y estando punteros ganándole a Alvarado, el presidente, bueno, había algunas cosas con las cuales no estaba conforme, siendo punteros. Bueno, uno se da cuenta de estas cosas. Y como habíamos arreglado que era hasta diciembre, porque era lógico que él viera a ver cómo funcionaba el equipo, qué jugadores traíamos, le planteé la necesidad de que ya definiera la situación y que siguiéramos hasta junio. Él me explicó que no lo iba a hacer, entonces también le expliqué yo que en diciembre me iba. Porque a mí me interesa mucho. El que él no iba a hacer, a ver, hablamos de Bernardo Grocopatel, Sí. con quien vos has hablado, que es el presidente de Agropecuario de Carlos Casares. Vos te acercás para decirle que te asegure la continuidad hasta junio, que es por lo menos cuando en un proceso lógico en el fútbol argentino deben estar los contratos. En un fútbol argentino que es un gran despiole. En un rato vamos a estar charlando del Federal B, que comenzaría en mayo del año que viene, la próxima edición, pero bueno, esos minutos nada más. Vos te acercás, hablás con él y decís, bueno, tengo contrato hasta diciembre, garantízame que llego hasta junio por una cuestión laboral y también de dirección de grupo. Planificación. De proyecto, ¿no? Exactamente, muy clara tu exposición. Es porque uno necesita planificar. Sí. Yo me acuerdo cuando era más chico, alguna vez lo escuché a Bilardo decir, porque yo sabía lo que iba a pasar dentro de 3 meses, lo que iba a pasar dentro de 6. Y yo decía, pero es adivino. Entonces, después con el tiempo, te das cuenta que a lo que él se refería es que uno sabe las dificultades que se va a encontrar, cómo las va a resolver, cuáles son las dificultades que te podés encontrar. Hay decisiones que vos podés tomar en el momento, hay decisiones que vos postergás. Tal cual. Porque estás hablando de recursos humanos, es una situación donde en cualquier actividad vos tenés que tener un poco de planificación y además porque la continuidad te da autoridad, te da legitimidad. Yo me acuerdo haber explicado eso. Pellegrino lo explicó muy bien cuando se fue de estudiante, ¿no? Es decir, la legitimidad que te genera la posibilidad de la continuidad y que te aseguren esa situación, pero sobre todo para planificar. El presidente, bueno, más de mirada corta, más de el No día a día. siempre de esa mirada corta. Bueno, mirada corta en el sentido que está más ocupado en qué pasa día a día. claro, qué pasa en un entrenamiento, si ganás un partido, si no lo ganás, si jugás bien, si jugás mal. Entonces, tiene más esa concepción de inmediatez. A mí me parecía que después de 1 año y 3 meses, después de un ascenso y después de que el equipo fuera bien, él no necesitaba esperar hasta diciembre para decirme si yo iba a continuar o no. Entonces me pareció una situación que no era buena, ni para el club ni para mí. Y bueno, y terminó lo que terminó. Después del partido de Ferro de Pico, él mismo tomó la decisión de cortar el vínculo. Porque los jugadores ya estaban enterados de esa situación, estaban consternados, no jugaron ese partido, lo jugaron con una carga anímica diferente, no compitieron como uno debe competir, con tranquilidad. Y bueno, yo también un poco estaba de acuerdo en que eso se terminara, ¿no? Al margen de eso, Adrián, ¿qué diferencia hay desde lo futbolístico entre el Argentino B y el A? Y hay bastante diferencia. ¿Qué te encontraste en esta categoría? Bueno, sobre todo porque el Argentino B ahora se ha convertido en un torneo participan muchos equipos y muchos equipos son equipos de liga reforzados. ¿Te tocó jugar esa clase de torneos? Claro, también, ¿no? También, pero pasa que nosotros competimos esto que había 60 equipos, entonces era un poco más... El de transición pasado, es cierto. Exactamente, un poco más, todos los equipos eran, digamos, estaban más cerca de un fútbol, digamos, profesional. El argentino ya es muy profesional, hay muchos buenos jugadores, el ritmo es diferente.
La calidad de los jugadores es diferente, es muy competitivo, como todas las categorías de ascenso, ¿no? Son muy competitivas, muy difíciles, por eso, ya te digo, nosotros sabíamos que estábamos haciendo un buen torneo, que no era fácil. Nos habían tocado en la zona 3 equipos que el año pasado llegaron a cuartos de final. Sí, muy duro. Defensor de Villa Ramallo el año anterior había llegado a la final. Alvarado siempre se arma para ascender, nosotros la habíamos ganado 2 veces. Entonces, bueno, ya teníamos todo planificado nosotros con el profe, déjame, bueno, mencionarlo, Rodolfo Ojeda, que un muchacho que trabajó en Danubio de Uruguay, que salió campeón, con Leo Ramos. Entonces, bueno, y bueno, eso es lo que yo te digo de la planificación. Él ya había planificado la pretemporada, ya sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, ya estábamos mirando un poco más allá. Bueno, no podés estar en el día a día y viendo a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué sensaciones te quedan? Porque, a ver, hablamos de que se corta tu vínculo cuando estamos a un mes de llegar por lo menos al receso, pero también es tu casa, o parte de tu casa, o una de tus casas en el fútbol argentino, porque has vivido mucho en Agropecuario, desde la formación de un club muy chico, con una historia muy corta, tan solo 4 años, casi 5, consiguen el ascenso al Federal A, hoy siguen transitando, están escoltas en una de las zonas, en una categoría muy compleja, muy difícil, y a vos te toca irte ahora, pero también tuviste de los mejores momentos, quizás el mejor momento de la historia del club. Sí, es verdad lo que decís, y provoca un poco de dolor, un poco de desazón, porque uno lo entiende como inexplicable e injusto a esto, entonces esas situaciones hacen que sea un poco doloroso, y sobre todo porque es mi ciudad, yo nací ahí, me crié, yo soy de Carlos Casares, entonces doblemente doloroso en ese aspecto. Pero bueno, es como decíamos, recién hablábamos, ¿no? Un poco el fútbol a veces te ofrece esta sorpresa, uno tiene que estar adaptado a eso, y sobre todo porque el equipo además es récord en el fútbol argentino, porque de los últimos 31 partidos, si vos contás para atrás los últimos 31, solamente Talleres perdió 4 partidos, igual que nosotros. Hasta Estudiantes creo que perdió 5, contando, ¿no? La Sudamericana y la Copa Argentina. Estudiantes que viene haciendo una campaña impresionante, ¿no? Con Vivas. Entonces, muy difícil perder tan pocos partidos en tanta cantidad hoy con la paridad que hay en el fútbol argentino. Y aún así, viste, uno se tiene que ir. Así que, bueno. ¿Y ahora? ¿Tiempo de descanso, me imagino, primero? Sí, es un descanso forzado, siempre es así, ¿no? Nosotros siempre, y uno pretende no descansar mucho porque uno nunca sabe cuánto van a durar esos descansos. Así que bueno, como esta rueda, ¿no? Siempre los entrenadores están sujetos a una especie de circo romano donde somos animales que siempre nos están dispuestos a sacrificarnos, ¿no? Y los jugadores también a veces viven en esa situación. Por eso digo, ¿no? Este equipo tiene la particularidad de que tiene un presidente que es dueño, no tiene directivo, no tiene barra brava, no tiene hincha, no tiene periodismo que presione, no tiene elecciones, entonces puede ser diferente, claro, no, es muy difícil, también es muy difícil. Porque es una sola persona. No, es muy difícil generar motivación en un grupo, en el jugador. Difícil. Nosotros entrenamos todos los días solos. Mirá vos. Vamos de visitantes, estamos solos, somos cuatro personas ahora, siempre fuimos en el ascenso, fuimos 3, éramos 3 y 4 personas, nada más que 4. Normalmente los equipos llevan 8, 9 personas, por ahí llevan 2 utileros, llevan un médico, el ayudante de campo, los dirigentes, porque no solamente los que llevan, sino los dirigentes que van. Nosotros estábamos concentrados, éramos 4 personas. Y durante la semana tampoco hay periodismo, porque no existe el periodismo en una ciudad muy chica. ¿Y cómo trabajabas en realidad en la cabeza del futbolista? Que llegaba a un club que económicamente cumple en día, que tiene todas las herramientas necesarias para entrenar. Ojo, también se fue readaptando. No es lo mismo hoy el predio que tiene Agropecuario en Carlos Casares que el que tenía hace 5 años atrás cuando comenzaba este sueño de fundar un club en Casares. En ese contexto, ¿cómo has trabajado en este tiempo que has estado en la cabeza del futbolista para que eso que era cotidiano, la presión, el barra transitando el club o los chicos que venían de la liga y veían atrás del alambrado miles de personas, en este contexto por lo menos de entrada no estaban? No, por eso es muy difícil porque un contexto, y ahora sobre todo que llegaron muchachos que acostumbrados hasta la primera división o la B Nacional, es muy difícil, porque además el club que recién arranca y que ha hecho muchísimo, porque el presidente Bernardo ha hecho muchísimo en estos años, pero todavía es un club
que le falta mejorar las canchas, que necesita un kinesiólogo todos los días, que necesita un médico, que necesita un masajista, que necesita más logística. Todas esas cosas conspiran contra la posibilidad de que haya un motor que lleve adelante todo esto, pero sobre todo lo que vos bien marcás. Es muy difícil porque no hay... Yo veía Ferro de Pico, y vos ves que hay medios, que hay periodismo, que hay una conferencia de prensa en la semana anterior, que hay dirigentes, que hay una presión que el jugador, aunque vos vayas de visitante, la siente. Es más, transmiten el partido en directo en la ciudad, sí. Ni digamos Alvarado de Mar del Plata. Entonces, el mismo Defensor Belgrano de Villa Ramallo, son clubes que tienen 100 años de historia, tienen su gente, tienen patín, tienen hockey, tienen 1000 actividades dentro del club, tienen gente que ha nacido en el club y bueno, todas estas cosas no son fáciles, por eso también yo creo que son cosas a tener en cuenta para el entrenador que viene, ¿no? Pues se va a encontrar con una situación, un club absolutamente atípico. Y Adrián, ¿y tu experiencia te sirvió? Sí, por supuesto. ¿Estar en gimnasia? Sí. Y estar en gimnasia, por ejemplo. Bueno, siempre sirve estar en gimnasia, ¿no? Siempre sirve en todo sentido. Gimnasia es un club muy lindo, ¿no? De todo punto de vista. Pero sí, yo estuve en inferiores, sobre todo fui coordinador en gimnasia, coordinador de divisiones inferiores y entrenador en divisiones inferiores. Y estar acá te sirve. Yo digo, en este trabajo tenés que tener pasión para hacerlo. Lo mismo que ser periodista. Digamos, yo creo que se identifican mucho las profesiones. Necesita de mucho deseo, de ganas de hacerlo. Porque vas a tener que hacer muchas cosas en condiciones que no son las mejores y las vas a tener que hacer por amor a la profesión. Entonces acá nosotros teníamos que hacer muchas cosas con el profe y los muchachos que colaboraban con nosotros y las haces con ganas y con entusiasmo porque te gusta hacerlo, porque te gusta lo que haces. Es muy difícil hacer esto, todas estas condiciones, hacerlas si es solamente un trabajo, ¿no? ¿Qué es antes del gol? Que lo tenemos aquí, ahí lo voy a mostrar, así está. ¿Es el primero de varios o no? No. Basta. No, bueno, veremos. Yo tengo pensado ahora con el ascenso, sería bueno, porque yo tengo anotadas todas las charlas técnicas y hacer como un recorrido de cómo ascendimos, en algún momento hacerlo y lo que iba pasando y lo que les decíamos a los jugadores previo a los partidos, ¿no? Este libro es un libro editado en España, porque acá no se editó, lo editó la editorial que es Fútbol del Libro, que los dueños de la editorial son el ayudante de campo del Barcelona, Robert Moreno, y el profe del Barcelona. Mirá. Y ellos me editaron este libro, y que acá lo distribuye la editorial Océano, y hace poquito que está ahora en la Argentina. Y es un libro que trata un poco, bueno, lo que dice el título, ¿no? La red que une el azar, la ciencia y el juego. Un poco algunas cosas cómo la incertidumbre, cómo el azar repercute en el crecimiento de los jugadores, en el crecimiento de las personas, qué similitudes hay entre una sociedad, una organización humana, una organización deportiva, que todas están relacionadas por las mismas cosas, o en qué influye la fecha de nacimiento, en que un jugador llegue o no llegue. Yo me acuerdo, porque esto como anécdota chiquita, siendo coordinador de gimnasia, yo digo, pero ¿cómo puede ser que todos los chicos que juegan inferiores de gimnasia hayan nacido entre enero y mayo? Digo, pero que justo es un mes ideal para nacer con talento para el fútbol. Entonces, digo, esto no tiene que ver con la casualidad. Pensé yo, año 2007, digo, esto tiene que ver con que son más grandes, son más fuertes, de chiquitos, de infantiles. Sí. Eso hace que tengan más posibilidades. Y eso hace después que vayan quedando y vayan superando a los más chiquitos y terminen ellos llegando a división inferior y después llegando al fútbol profesional. Ya, digamos, uno no inventa nada, digamos, ya había hecho algún estudio hecho, que yo lo refiero en el libro. Por ejemplo, en Checoslovaquia, el patín, el hockey sobre hielo, los chicos de juveniles eran los nacidos entre septiembre para adelante. Entonces, todos los que había en esa selección estaban nacidos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí. En Inglaterra, ante el corte, el fútbol profesional, el corte era en junio. La mayoría de los jugadores ingleses profesionales habían nacido en julio, agosto, septiembre, octubre. Sí. Acá la mayoría en estos meses. Entonces ya está demostrado. Y vos decís, ¿pero por qué pasa eso? Porque los chicos cuando tienen 4 o 5 años y tienen alguna condición y son más fuertes,
vos vas a empezar a preferir a los más grandes, a los que tienen más posibilidades. Pero ¿qué pasa? Pero si no tienen tanto, lo que pasa es que vos les das entrenamiento y les das posibilidades, y les das posibilidades, es como si vos tenés tres guitarristas, uno genio, uno muy bueno y otro virtuoso. Y uno virtuoso. El virtuoso va 3 veces por semana 2 horas. El muy bueno va todos los días 2 horas. El genio está 8 horas por día tocando la guitarra. Además de ser bueno, la diferencia se va haciendo cada vez más ostensible. Claro. Ahora, si vos tenés varios virtuosos y a un virtuoso le das 8 horas por día y al otro le das 2, ese va a terminar llegando. Entonces, bueno, explica eso, explica lo de la Play. La gente dice, los jugadores juegan a la Play lo ayuda a los jugadores, la Play es muy buena para tomar decisiones, es muy buena para tomar decisiones para toda la gente, para un médico que opera, para un empresario, es buena. Los juegos de la Play son buenos, no son en sí malos. Lo que pasa es una cuestión de tiempo, de cantidad de tiempo, de lo que hace, pero a los jugadores les sirve. ¿Y a los técnicos? No, a los técnicos no, yo no juego, pero debe ser bueno también, debe ser bueno también, sí, para mí debe ser bueno. Adrián, ¿te sentiste cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. Gracias por estar, estaremos en contacto, seguiremos tu carrera a partir de ahora. Casi que suena extraño hablar de Agropecuario y que no estés lo mejor a partir de ahora y que la vida y la profesión te sorprenda con alguna posibilidad que esperes. Bueno, ojalá. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la gente que mira el programa.